poder de gloria, tu poder transformador sobre nuestras mentes y sobre nuestros corazones. Prepáranos para vivir para ti, para vivir en tus propósitos. Fórmanos conforme a tu imagen. Crea en nosotros un espíritu recto, un corazón puro delante de tu hermosa presencia. Lo creemos, lo declaramos, que hay asistencia del Espíritu Santo para este día. Hay asistencia de Dios para nosotros. Dios no nos deja solos. Él desarrolla sus planes con nosotros. Lo conoceremos a Él por experiencia cada día. Alabado Dios. Haz milagros financieros, por favor. Que no nos falte nada en las casas. Que haya alimento de sobra. Que haya dinero de sobra para bendecir nuestras casas. Que haya alimento de sobra para bendecir la obra. En el nombre de Jesús. Segunda de Reyes, capítulo 2, el verso 23 y verso 24. Voy a tratar un tema que se llama carácter de reino. Ese es el tema de hoy, carácter de reino. Y para eso vamos a usar Segunda de Reyes, capítulo 2, el verso 23 y el verso 24. Escuche con atención. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. El tema de hoy es apasionante, profundo y necesario para cada uno de nosotros. Carácter de reino. Ninguno nos salvamos de este tema. Es más, todos necesitamos conocer este tema. Estamos leyendo la historia de el joven profeta llamado Eliseo. Eliseo acababa de recibir el manto profético por parte de su mentor Elías. Y Elías ya había sido llevado al cielo en un torbellino. Y el joven Eliseo había heredado el manto. Ahora él era el profeta vigente. Cuando él sale hacia Betel, unos muchachos a lo lejos lo vieron. Esos muchachos eran profetas también, hijos de profetas. Se estaban formando y se burlaron de él porque parece ser que Eliseo era calvo, no tenía pelo. Y los muchachos les pareció bien burlarse y le gritaron: calvo, calvo. En ese momento Eliseo, un poco falto de carácter, los maldijo y automáticamente salió un oso y mató a 42 muchachos. Y ahí nace nuestra historia, ahí nace nuestra enseñanza, carácter de reino. Escríbalo allá en su agenda, por favor. Escríbalo, el título, carácter de reino, Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 23 al 24. Cuando leemos estos versículos,
podemos aprender una poderosa enseñanza acerca del carácter. Aunque la palabra carácter no aparece en la Biblia, sin embargo, implícitamente se nos habla de este tema a lo largo de las Escrituras. Nuestro comportamiento está determinado por tres elementos que operan en conjunto. Su comportamiento, el mío, está determinado por tres elementos que en conjunto funcionan. Estos son los tres elementos de nuestro comportamiento humano: el temperamento, el carácter y la personalidad. Se lo voy a volver a leer. El comportamiento nuestro está determinado por tres elementos: temperamento, carácter y personalidad. Escríbalo en su Biblia. Ahora vamos a tratar de definir cada uno de los tres rápidamente. El temperamento es nuestra forma de ser innata. El temperamento es heredado e inmodificable y con él nacemos. Por lo tanto, es la materia prima sobre la cual se modela el carácter y la personalidad. Ese es el temperamento. Ahora vamos a ver, después del temperamento, vamos a hablar del carácter. Se define como el conjunto de cualidades propias de una persona que la distingue de los demás. El carácter es el modo de ser de una persona. El carácter es su obrar ante los demás. El carácter resulta de la influencia de nuestro entorno social sobre nuestro temperamento. El carácter adquirido puede ser modificable y educable y podemos controlar su manifestación externa, a diferencia del temperamento. Su temperamento no es modificable. Usted nació así, pero su carácter sí se puede modificar y se puede controlar. Finalmente, la personalidad la constituye la integración de los diferentes hechos físicos, psíquicos y espirituales de la persona, unido a su carácter y a su temperamento. En otras palabras, la personalidad es la suma del temperamento y la personalidad y la interacción entre ellas dos. Es además el modo de ser y el modo de actuar. Tres factores acabamos de ver. La primero, el temperamento, que no se puede cambiar, es quien tú eres. El segundo es el carácter, es el modo de obrar tuyo ante los demás y ante las circunstancias. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cómo reacciono yo frente a todo lo que nos rodea? Y tercero, la personalidad, que constituye el ser tuyo. La personalidad es lo que te define, que tampoco es modificable. Dios no quiere transformar nuestra personalidad ni tampoco nuestro temperamento. Él quiere transformar nuestro carácter para darnos el carácter suyo, el carácter del reino. En esta historia que acabamos de ver en la Biblia, se muestra el carácter de dos tipos de personas. El carácter de unos muchachos que se burlaron del profeta y el carácter del profeta cuando recibió la burla de estos jóvenes. Veamos lo que este pasaje nos enseña. Primero, un carácter no transformado te desenfoca de los principios de autoridad. En el reino de Dios es importante reconocer la autoridad. Los principios de autoridad rigen sobre nuestras vidas
en todos los órdenes. Cuando el carácter de Cristo no está formado en nosotros, vivimos una constante desobediencia. Estos muchachos eran de Betel, y Betel significa casa de Dios. La mayoría de los problemas de carácter están en la casa de Dios, en la iglesia. En el mundo es normal encontrar gente atrevida. En el mundo es normal encontrar gente rebelde, gente que no se sujeta a la autoridad. Pero en el reino de Dios es inconcebible estar en Cristo y no ser transformados en nuestro carácter. Muchos creyentes pierden su asignación divina a causa de su carácter. Estos muchachos sabían quién era Eliseo, claro que sí. Eliseo era un personaje público y había estado en muchas oportunidades con Elías en Betel. Eliseo acababa de recibir el manto de Elías cuando éste fue arrebatado, pero él sentía que aunque la gente lo conocía, no lo reconocía y quería hacerse notar. Quizás los jóvenes sabían que Eliseo era profeta, pero ignoraban que ahora el manto de Elías estaba con él. Pero cuando hay un hombre en autoridad, nuestra ignorancia no nos justifica. No nos justifica. Estos muchachos, me sorprende a mí, que estuvieron en la capacidad, por su mal carácter, por su falta de proceso, perdieron el principio de la autoridad. Eso nos pasa muchas veces y le pasa a muchas personas, que por no tener un carácter transformado, se levantan en contra de los principios de autoridad. Empiezan a criticar, a juzgar y a señalar al hombre de Dios, al mentor, al que ha puesto Dios por padre espiritual. ¿Por qué lo hacen? Porque les falta carácter. No tienen el carácter de Cristo. Es increíble que en la iglesia, en Betel, casa de Dios, es donde más se viva esto. Como decíamos ahorita, en el mundo es normal encontrar gente que falte al respeto, que se burle de los pastores, que se burle del evangelio, que critique, que murmure, pero es inconcebible escucharlo en la iglesia, en Betel. Pero todo eso se resume en que no hay un carácter. Lo otro que quiero que usted aprenda, un carácter no transformado puede traer muerte a quienes nos rodean. Ya les hablé del mal carácter de los jóvenes que murieron. Ahora le voy a hablar del mal carácter de Elías, quien trajo muerte a quienes lo rodeaban. Por otro lado está Eliseo, quien aunque era el hombre de Dios, también necesitaba ser transformado en su carácter. El mal carácter de muchos hombres de Dios les ha causado problemas en su ministerio, en su ejemplo. Mire usted que Eliseo tenía el manto, pero necesitaba ser formado en su carácter. Y como no tenía el carácter, cuando lo atacaron, él se sintió ofendido. ¿Y qué hizo? Reaccionó violentamente y los maldijo y produjo la muerte de estos muchachos. Eso es lo que pasa cuando el carácter de uno no ha sido formado. Uno puede causar la muerte, lastimar a personas, porque uno tiene el poder de la palabra en su boca. Dese usted cuenta que en el devocional de ayer, de antier, una señora que se llama Marta interrumpió el devocional y literalmente me juzgó, me insultó, se levantó contra su autoridad. Si yo no hubiera sido procesado en mi carácter, yo me levanto y la maldigo. Y muy seguramente hubieran habido consecuencias para ella.
Pero ¿qué hace uno cuando tiene carácter formado? Yo ese día me quedé callado, no dije nada, aunque me sentí ofendido por dentro. Varios entraron y le refutaron, pero yo no dije nada. Yo le doy lugar a Dios, no lugar a mi ira, porque podría afectar a alguien con consecuencias drásticas. ¿Qué es lo que quiero enseñarle hoy para terminar a usted? ¿Cuál de estos dos tipos de carácter eres tú? ¿El de los jóvenes, que por falta de carácter se levantan contra la autoridad, critican, murmuran, señalan, sin tener pleno conocimiento? ¿Eres de esos jóvenes que en sus casas se encierran y tras las puertas difaman de Dios, critican las operaciones de la iglesia, dicen no estoy de acuerdo con lo que el pastor dice, no me parece? ¿O por el contrario, usted es como Eliseo, que tienes una unción en las palabras, que gozas de la presencia de Dios, pero constantemente sientes que te falta reconocimiento? Eliseo vio la oportunidad de hacerse sentir. Él dijo, aquí va a ser el momento para que la gente por fin me reconozca como el profeta. Así hay gente que por falta de carácter usa mal el ministerio, usa mal la palabra para dañar a otros, para dañar a su casa, para dañar a sus vecinos con una mala palabra que sale fruto de su mal carácter. La invitación para este día es muy sencilla. Aunque tengas el don, aunque tengas a Cristo, aunque poseas el poder de la palabra, eso no te da derecho a no tener un carácter falto de santidad, un carácter falto de proceso. Como les dije al comienzo, Jesús quiere transformar tu carácter y darte el de Él. Analice el carácter de Jesús como era. Si le ponían si lo cacheteaban, ponía la otra mejilla. Si lo escupían, bajaba su cabeza. ¿Cuál era el carácter de Jesús? Si tenía que pararse y confrontar directamente a los religiosos, lo hacía. Si tenía que predicar 7 horas, lo hacía. Si tenía que abstenerse de comer por ayunar, lo hacía. Si tenía que dejar de dormir por estar a las 4 de la mañana orando, lo hacía. Eso es tener carácter, determinarse, hacer la obra como Jesús la hizo. ¿Sabe por qué Jesús en Getsemaní no huyó de la cruz? Porque tenía carácter. Hoy Dios reclama una iglesia que tenga el carácter de Cristo, que tenga el carácter del reino, no el carácter de este mundo, amado y amada. Tú no te puedes quedar en el carácter del mundo, en el carácter que te heredó tu familia. Tú tienes otra naturaleza. Tú no puedes seguir con el carácter humano del mundo y menos de tu familia, porque ahora tienes el carácter de Cristo y es tu responsabilidad formarlo. Nunca lo olvides. Es tu responsabilidad formarlo. Padre, te damos gracias en esta mañana por lo que hemos aprendido. Permítenos cada día tener el carácter formado de Cristo. No queremos ser como los jóvenes que se burlaron de la autoridad, que pasaron por encima y tocaron un manto y a causa de eso vino la muerte. Pero tampoco queremos ser como Eliseo, que por falta de carácter, Señor, lastimemos a otros,
que por falta de carácter no podamos tener las victorias que necesitamos. Amén y amén.